Buenos días a todos. Muchas gracias por estar en esta nueva sesión de la plataforma de formación continuada de los hospitales de Girona. Y hoy tenemos el placer de contar con la experiencia de la doctora Gemma Laguillo, que nos va a hablar de la relación tumoral con radiofrecuencia en tumores esteroideos. Gemma, cuando tú quieras, por favor. Vale, hola, buenos días. Bueno, brevemente quería dar las gracias al doctor Xavier Serras y el Jordi Planas, que me ayudaron a empezar esta técnica y que, bueno, yo creo que sin su ayuda seguramente no hubiera empezado. Bueno, ¿qué voy a contar hoy de la ablación con radiofrecuencia en patología tiroidea? Más o menos voy a explicar lo que es la técnica, las indicaciones en patología benigna, que ya están claramente establecidas. Luego he hecho una recerca de lo que está publicado de la radiofrecuencia en el carcinoma de tiroides y un poco las contraindicaciones y complicaciones de la técnica. Luego explicar un poco la eficacia y finalmente unos casos que hemos tenido en nuestro centro. Bueno, la radiofrecuencia, como la radiofrecuencia en cualquier parte del cuerpo, es una técnica percutánea que usa un generador de calor con corriente alterna de alta frecuencia. Las ondas de radiofrecuencia pasan a través del electrodo que está en la aguja de radiofrecuencia, agitan los iones de los tejidos alrededor e incrementan la temperatura en el interior de la lesión. Este aumento de temperatura lo que produce es una desnaturalización proteica y muerte celular. Como hemos dicho, la energía se retiene alrededor de la aguja y se transforma en calor por agitación iónica y fricción de los tejidos, causando una desnaturalización proteica y muerte celular irreversible. ¿Cómo vamos a realizar la técnica? Como en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? La realizaremos en la sala de ecografía, en nuestro caso. El paciente estará despierto, es importante que esté despierto porque necesitamos saber si tenemos alguna complicación y por eso el paciente tiene que estar despierto, con monitorización de constantes. Previamente al procedimiento le vamos a dar un ansiolítico sublingual porque el procedimiento puede ser un poco largo y es importante que el paciente no mueva el cuello. Y bueno, últimamente damos ansiolítico y el paciente la verdad es que lo tolera un poco mejor. Vamos a administrar anestésico local en el punto de entrada de la aguja y también haremos una colección de anestesia peritoidea para evitar el dolor. Y analgesia intravenosa lo administramos si el paciente nota dolor o al final del procedimiento. Vamos a usar una sonda lineal de alta frecuencia y el equipo de radiofrecuencia, que está formado por la aguja de radiofrecuencia, que es de un grosor de 18 Gs y una longitud de 7 centímetros, con una punta activa de 10 milímetros. Normalmente usamos esta punta activa, aunque en el mercado hay otras puntas activas con mayor y menor grosor. También usaremos el generador de radiofrecuencia y una bolsa de suero fría que irá refrigerando el sistema de radiofrecuencia. ¿Cómo lo haremos? Inyectamos lidocaína en el punto de entrada de la aguja, que será en la línea media del cuello normalmente, y haremos una colección anestésica intentando anestesiar la cápsula tiroidea, que es lo que duele durante el procedimiento. Entraremos por la línea media vía transísmica y usaremos la técnica Movinchu. También está descrita la técnica de ablación vascular, que consiste en ir a quemar la arteria o la vena que nutre el nódulo tiroideo. Y también usaremos hidrodisección para separar la lesión de estructuras adyacentes en los casos en que la lesión esté en íntimo contacto o muy cerca de los vasos laterocervicales del cuello. Aquí tenemos una imagen de nuestra sala de ecografía. Aquí vemos al final de la imagen el generador de radiofrecuencia que está conectado a la aguja y no se ve aquí, pero también esta aguja está conectada a la bolsa de suero fría que va refrigerando la aguja. Siempre lo haremos con guía ecográfica en todo momento, tenemos que visualizar la aguja siempre que estamos realizando el tratamiento ablativo.
nos colocaremos anterior o posterior al paciente en relación con la mano con la cual pinchemos, ¿no? O utilicemos para pinchar. Yo uso la mano izquierda. En los nódulos que están en el lado derecho me pongo posterior y en los que están en el lado izquierdo me pongo anterior. La técnica, para contar un poco la técnica de radiofrecuencia, que es un poco diferente a la técnica que se usa en el resto del cuerpo, colocaremos la aguja al final de la lesión, vía transísmica, como hemos comentado, y la técnica Move and Shoot consiste en hacer pequeñas quemaduras controladas, retirando la aguja hasta la periferia de la lesión. Este procedimiento lo haremos tantas veces como sea necesario para intentar quemar toda la lesión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagamos este procedimiento es importante tener en cuenta la zona del triángulo peligroso, en el caso que estemos tratando lesiones de tiroides, que es el triángulo formado por el tiroides, el esófago y la tráquea, que es donde encontramos el nervio laringeo recurrente. Esta zona, la zona de este triángulo, tenemos que evitar quemar mucho en profundidad para evitar lesión del nervio laringeo. Como el nervio no se ve, tenemos que calcular la punta activa de la aguja, que es la punta que quema, que va haciendo estas quemaduras controladas, y calcular la distancia entre la punta y esta zona del triángulo peligroso. La vía transísmica que he comentado nos es muy útil también porque da estabilidad en la aguja, ¿no? Queda como más clavada en el tiroides, y también porque en todo momento podemos visualizar los vasos y el nervio laringeo, la zona del nervio laringeo o el nervio vago, y nos es útil para evitar lesionar estas estructuras. Aquí unas imágenes de lo que os contaba, del Move and Shoot. Vemos la aguja que está, en este caso, un poco en la periferia de la lesión, y esta imagen hiperecogénica que hace como una sombra acústica serían las pequeñas quemaduras en el interior del nódulo. ¿De acuerdo? Colocamos la aguja al final del nódulo, vamos retirando poco a poco hasta la periferia del nódulo. ¿De acuerdo? Y ya vamos haciendo este procedimiento en el mismo plano anterior y posterior y en diferentes planos. Siempre desde el mismo punto de entrada en la piel. ¿Cuáles son las indicaciones en la patología de tiroides? Pues claramente está establecido como indicación en nódulos tiroideos benignos mayores de 2 centímetros que den clínica compresiva o estética, en aquellos pacientes que no sean operables o que ellos no quieran operarse. La clínica compresiva puede ser clínica de dolor, de disfagia o de dificultad, un poco de dificultad respiratoria, aunque también se establece como indicación la causa estética, ¿no? Que el nódulo protruya hacia afuera y realmente sea un problema importante para aquel paciente. ¿Cómo vamos a determinar si el nódulo es benigno? Pues necesitamos 2 PAF de benignidad previamente al procedimiento, o una PAF de benignidad y características radiológicas del nódulo de benignidad, o sea, un nódulo espongiforme o con características claramente benignas. También está establecido como indicación en nódulos benignos hiperfuncionantes, confirmados con gamografía tiroideo, que produzcan hipertiroidismo y que el paciente, por el motivo que sea, no puede hacer tratamiento con yodo radioactivo. También se ha descrito, nosotros no tenemos experiencia, pero también se usa como técnica para el tratamiento de adenomas de paratiroides, con pacientes con hiperparatiroidismo primario con indicación quirúrgica y que el paciente no se pueda operar o tenga alto riesgo quirúrgico. Vale, ¿qué dice la literatura? ¿Qué se sabe y qué es lo que está claramente establecido de la ablación con radiofrecuencia en el carcinoma de tiroides? Pues ya la guía ATA del 2015 ya establece como indicación la radiofrecuencia en pacientes con recidivas de carcinoma de tiroides que tengan alto riesgo quirúrgico o pacientes que rechacen la cirugía. Esto en el 2015 ya estaba como establecido como indicación.
Posteriormente, la guía coreana de radiología del tiroides empezó a introducir el tratamiento del carcinoma primario de tiroides, ¿no? Aunque no está claramente establecido, a aquellos pacientes con carcinoma primario de tiroides que no se quieran operar o que no puedan operarse por algún motivo, pues la radiofrecuencia está establecida como indicación. Y recientemente, hay varios artículos que ahora comentaré, que están evaluando, ¿no?, el tratamiento con radiofrecuencia en pacientes con microcarcinomas papilares de tiroides como opción terapéutica. En este artículo evalúa esto, ¿no? Pacientes con microcarcinomas papilares de tiroides, o sea, lesiones que son mayores de 0,3 centímetros y menores de 1 centímetro, microcarcinomas, que estén histológicamente confirmados que sean carcinomas y que no tengan extensión claramente establecida extratiroidea o metástasis a distancia, evaluado por ECO y por TAC. Se les realizó el tratamiento con radiofrecuencia. De todos ellos, que fueron 133, se les hizo un seguimiento durante 9 años. Se vio que en el 91,4% de los pacientes hubo una respuesta completa al tratamiento y del resto que no respondieron completamente, el nódulo residual que quedó no aumentó ni hubo diseminación adenopática o a distancia en el seguimiento durante 9 años. La tasa de complicaciones en este estudio fue de 3%, incluyendo la disfonía como complicación más grave. En conclusión, se estableció que la radiofrecuencia es una técnica segura y para tratamiento de microcarcinomas papilares de bajo riesgo. Hay otros artículos también del mismo grupo de coreanos con menos pacientes, pero que también concluye que es una técnica efectiva para pacientes con microcarcinomas de bajo riesgo, sin evidencia de recidiva local, a distancia o adenopática, y sin evidencia tampoco de complicaciones a distancia. ¿Qué es lo que hay establecido en la literatura sobre el carcinoma folicular de tiroides? Pues el carcinoma folicular, más o menos es el 10-20% de todas las lesiones malignas de tiroides, y el diagnóstico diferencial entre carcinoma y adenoma es la afectación capsular, vascular o extratiroidea de invasión de estas estructuras, y esto se evalúa en la pieza quirúrgica. Por eso el tratamiento de elección en el carcinoma folicular es la cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, la radiofrecuencia no estaría indicada en pacientes con carcinomas foliculares. Un resumen de todo lo que está establecido en el tratamiento de la radiofrecuencia en pacientes con carcinoma de tiroides es que está claramente, ¿no?, aceptado en el tratamiento de recidivas del carcinoma de tiroides, ya sea en el lecho quirúrgico o en una afectación adenopática, en aquellos pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico o en aquellos pacientes que rechacen la cirugía. También está establecido en aquellos pacientes con carcinoma de tiroides primario que no se puedan operar, ya sea con finalidad curativa o paliativa, porque muchas veces estos pacientes, si tienen un carcinoma que no es un microcarcinoma y que tiene afectación ya importante, el tratamiento sería más paliativo para evitar las complicaciones, ¿no?, en pacientes que no se puedan operar. Y actualmente también está establecido como tratamiento en pacientes con microcarcinomas de bajo riesgo. Y como ya hemos dicho, no está indicado en carcinomas foliculares. Las contraindicaciones. Estas contraindicaciones son con la técnica que usamos nosotras con aguja, que son agujas de radiofrecuencias monopolares. Hay otros tipos de agujas que entonces no tendrían estas contraindicaciones, pero con las que usamos nosotros, las contraindicaciones principales son, bueno, el embarazo, pacientes con aparatos implantables eléctricos o metálicos
Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que en pacientes con una parálisis de una cuerda vocal, si el riesgo de parálisis de afectación del nervio laringio contralateral es importante, también sería una de las contraindicaciones que podríamos tener en cuenta. Las complicaciones, bueno, como ya he dicho, más o menos las complicaciones es una tasa de un 3 o un poco menos por ciento de las lesiones tratadas. Y de complicaciones graves sería un 1,5%. La más importante sería la disfonía por lesión del nervio laringio recurrente. Y también se ha descrito la posible rotura o del nódulo o formación de absceso cuando tratamos nódulos tiroideos. De las complicaciones leves, las que podemos tener serían un hematoma, vómitos, quemaduras en la piel, dolor o una reacción vasovagal. Esto es un cuadro de las complicaciones analizando hay 1.459 pacientes que se les hizo tratamiento con radiofrecuencia de nódulo tiroideo y se vio que la complicación grave más frecuente fue la disfonía, un cambio de voz por lesión del nervio laringio recurrente. La complicación menor más frecuente fue el hematoma y los efectos secundarios o que podríamos considerar también como complicaciones leves, más importantes es el dolor. ¿De acuerdo? La eficacia. ¿Cómo se evalúa la eficacia en el área del tiroides, ¿no? Pues se ha visto en varios estudios que hicieron inicialmente, sobre todo los coreanos, cuando empezaron a hacer mucho tratamiento de lesiones tiroideas, es que la reducción de volumen de la lesión, la reducción más importante, se produce a partir del primer mes posterior al tratamiento y que la reducción puede ser progresiva hasta los 6 meses post-tratamiento. ¿De acuerdo? Por eso también, supongo, la indicación más claramente establecida es en lesiones benignas, ya que la reducción del volumen se produce un poco tardíamente. La eficacia del tratamiento también depende del tipo de lesión, de la ecoestructura, si es una lesión sólida, quística o mixta, aunque todas las lesiones se pueden tratar con radiofrecuencia. Las lesiones que mejor responden y pueden ser más fáciles de tratar son las lesiones sólidas. Las lesiones quísticas, aunque también la verdad es que responden, si analizamos artículos y vemos la eficacia de la radiofrecuencia en lesiones quísticas, también responden a la radiofrecuencia. Las lesiones quísticas puras o predominantemente quísticas, la técnica percutánea de elección es la alcoholización. Por eso he contado que es un poco son técnicas complementarias, ¿no? La radiofrecuencia va mucho mejor en lesiones sólidas y la alcoholización es muy buena en lesiones quísticas. La eficacia, como ya he comentado, ¿no? Vemos aquí que en este cuadro que aquí vemos la reducción de volumen en relación al tiempo, vemos que la disminución más significativa se empieza a dar ya a partir del primer mes y la reducción se establece hasta más o menos los 6 meses. En la otra gráfica vemos la eficacia de la radiofrecuencia en relación al tipo de nódulo o de lesión que queremos tratar. Si vemos que es un poco diferente la eficacia, vemos que finalmente a los 6 meses más o menos las diferentes ecoestructuras responden más o menos igual. Yo creo que la diferencia principal es en el momento de hacer el procedimiento, que es mucho más fácil hacerlo en la radiofrecuencia en una lesión sólida que en una lesión quística, aunque al final la verdad es que si vas revisando no hay mucha diferencia. Aquí voy a comentar algunos casos. Nosotros empezamos a hacer el tratamiento a finales del 2018. Sí, es verdad que hemos estado un poco más de un año, que a causa de la pandemia hemos tenido el procedimiento un poco parado, porque como la indicación que ya hemos comentado es básicamente nódulos benignos, tampoco había urgencia para hacer el tratamiento. Y con lo cual tenemos más o menos un poco más de 2 años de experiencia. En este caso voy a comentar un caso de recidiva adenopática en un paciente con carcinoma de tiroides. La paciente se había operado ya más de 3 veces y decidió que no quería operarse más.
tenía una lesión adenopática que, como vemos, una adenopatía claramente patológica en el nivel 4 izquierdo, que se localizaba posterior a la arteria carótida y lateral a la vena yugular. Realizamos en la otra imagen, en la derecha, realizamos el procedimiento de radiofrecuencia. Aquí vemos la lesión nodular con la aguja en su interior y aquí vemos una colección de suero que aplicamos antes de realizar el procedimiento, que realizamos una hidrodisección para separar la lesión de los vasos, ya que estaban en íntimo contacto muy cerca de la lesión. Colocamos el suero previamente al procedimiento y vemos que se mantiene la colección separando los vasos y realizamos el procedimiento ablativo. En este caso usamos también la técnica Moving Shoot. Y importante cuando tratamos recidivas o lesiones que ya son malignas, tenemos que intentar quemar la lesión en toda su extensión y, si podemos, porque tenemos margen de tejido alrededor, quemar también las partes blandas que rodean la lesión para tener un resultado curativo, ¿no? En esta imagen de aquí vemos la lesión al final del procedimiento, como ha adquirido un aspecto más heterogéneo y pericogénico, y ya vemos que la colección de hidrodisección que hicimos ya se había reabsorbido al final del procedimiento. El control a los 5 meses, vemos que aquí teníamos la lesión, ¿no? Claramente, la adenopatía patológica, y a los 5 meses quedó una lesión pequeñita, ganglionar, predominantemente hipericogénica. Esta paciente, cuando hicimos el procedimiento, tenía altos niveles de tiroglobulina y fueron bajando progresivamente hasta hacerse negativas en el control a los 5 meses. Con lo cual, en este caso, fue un tratamiento con finalidad curativa. Otro caso este caso es un caso de patología benigna en una paciente que tenía clínica más bien estética, que le molestaba, le protrudía anteriormente, sobre todo supongo el nódulo ísmico o el nódulo un poco anterior izquierdo. Hicimos el tratamiento ablativo de ambos nódulos en el mismo momento. Primero hicimos uno y posteriormente hicimos el siguiente. Y aquí vemos lo que os contaba antes, ¿no? La técnica Moving Shoot. Cuando tratamos nódulos benignos, como queremos evitar complicaciones, ya que la patología es benigna, si podemos, evitamos sobre todo la zona de triángulo peligroso, con lo cual siempre habrá una zona, que es la zona normalmente más medial y posterior del nódulo, que no estará tratada, para evitar eso, ¿no? Para evitar la lesión del nervio laringio. Y el objetivo en este caso es reducir volumen, porque el nódulo no desaparece, con lo cual, en este caso es más importante evitar complicaciones que intentar ir a quemar toda la lesión nodular. En todo momento, cuando hacemos el procedimiento, tenemos que ver toda la longitud de la aguja para evitar quemar zonas que sean sensibles a producir una complicación. Aquí vemos la primera imagen, los nódulos como se veían pretratamiento, y aquí vemos el control a los 6 meses, que los nódulos han disminuido importantemente de tamaño, más o menos un 70% de su tamaño. En este caso, el objetivo fue ir a reducir el tamaño y la clínica compresiva. Esta es la paciente de los nódulos que os he comentado. Esto fue pues la imagen previa al tratamiento. Realmente tenía un agotamiento de la parte más izquierda de la glándula tiroides. Y aquí vemos la imagen pretratamiento y en el control post-tratamiento al mes, con lo cual en el mes ya había reducido, pero aún hubo una reducción más significativa de tamaño. Ya se veía como había disminuido un poco el aspecto de agotamiento anterior en la parte del cuello. Así que en esta paciente, si os fijáis aquí, se produjo un pequeño queloide en la zona de la entrada de la aguja.
porque solo entramos en un punto, pero con una aguja un poco gruesa. Esto depende del paciente, ¿no? Cómo cicatrice. Aquí otro caso, en este caso es, como os he contado antes, ¿no? Que las técnicas de radiofrecuencia y alcoholización son complementarias. En este caso era un nódulo que era mixto, era sólido pero con gran componente quístico y que realmente molestaba a la paciente y abultaba un poco anteriormente y un poco posteriormente y comprimía un poco lo que era la estructura esofágica. Lo que hicimos, este es un caso que hicimos recientemente, ¿no? Lo que hicimos es primeramente alcoholizamos la lesión unos días antes al tratamiento con radiofrecuencia y como vemos aquí en la primera imagen vemos que hay bastante componente quístico y aquí es el nódulo que nos llegó el día que hicimos la radiofrecuencia y como podéis ver realmente hubo una disminución muy significativa del componente quístico, ¿no? El tamaño no había cambiado significativamente, pero sí que el componente del nódulo había cambiado. Toda la parte quística con la alcoholización se había resuelto y quedó un nódulo con estructura mixta, ¿no? Bueno, un poco predominantemente sólido, pero con pequeñas áreas quísticas. Entonces, este nódulo que es predominantemente quístico es mucho más fácil de tratar con radiofrecuencia que el nódulo que es con más componente quístico, que se tarda un poco más a intentar relacionar estas partes quísticas. Esto fue bueno, estas imágenes del día del tratamiento, ¿no? Como veis la aguja en la periferia de la lesión, en este caso teníamos la arteria relativamente cerca, con lo cual, como es un nódulo benigno, en este caso no fuimos a quemar toda y más allá de la periferia del nódulo para evitar complicaciones. Esta es la imagen del nódulo al final, que queda esta imagen como más hipericogénica, con imágenes puntiformes en el interior. Y esto fue el final del procedimiento y ahora estamos pendientes a ver cómo evoluciona en los controles posteriores. Y esto es un poco de bibliografía. En resumen, lo que podemos decir es que la radiofrecuencia en el tiroides es una técnica que realmente es eficaz no para resolver, sino para disminuir el tamaño de los nódulos, en el caso que sean benignos, que realmente mejoran la clínica, ya sea compresiva o estética, y que últimamente, y supongo que progresivamente irá aumentando las indicaciones en patología maligna y que claramente es una técnica que se tiene que tener en cuenta en pacientes con recidivas multioperados y que ya tienen iatrogenia de cirugías previas y que si la lesión está sobre todo en el compartimento lateral, es una técnica que es agradecida y que realmente puede resolver las recidivas en pacientes con carcinomas de tiroides. Pues muchas gracias por su atención y esto es todo. Bueno, muchas gracias, Gemma, por la presentación. Vamos a hacer algunas preguntas. Yo solo tengo una porque es un procedimiento que, bueno, si pones bastante anestesia y todo, se puede tolerar, pero la gente lo tolera bien, sobre todo por la localización, ¿no? Y al no estar sedados, ¿no? Creo que debe ser complicado, ¿no? Tener las agujas enfrente todo el rato moviendo, a veces con los ruidos que hace y todo. No sé si la tolerancia del paciente, bueno, ¿cómo es? Bueno, pues la verdad es que a mí me sorprende porque realmente la tolerancia es bastante buena, pero sí que es verdad que yo lo que hago es que antes de realizar el procedimiento, no tenemos consultas, pero sí que me cito al paciente en la ecografía, les hago la ecografía de control y les cuento todo el procedimiento cómo será, les cuento que es una aguja gruesa, que tiene que estar mucho rato sin mover el cuello y les cuento todo bastante detalle y cuando llegan, la verdad es que si les vas contando y les explicas y ellos ya van un poco mentalizados, lo toleran muy bien. Al inicio no dábamos ansiolítico y la verdad es que también estaba bastante bien tolerado, pero últimamente dando un ansiolítico sublingual, una dosis mínima, a los pacientes yo creo que lo toleran un poco mejor, porque como estás muy cerca del paciente, estás realmente pues, a pocos centímetros de ellos, es una técnica que, claro, tienes que estar quieto, tienes a alguien casi encima, es un poco larga, en función del tamaño del nódulo puede ser un poco larga,
Y yo creo que esto va bien, ¿no? Dar el ansiolítico y están más tranquilos. Y el dolor también sorprende. Es verdad que a los pacientes, cuando tratamos la parte más anterior del nódulo, que está más cerca de la cápsula tiroidea, esto duele más. Se les avisa si realmente les duele, les administramos la analgesia intravenosa. Pero cuando empezamos a hacer la cápsula esta de anestesia peritiroidea, el dolor es menor. Realmente el dolor es muy poco, sorprende porque la aguja es muy gruesa, pero el dolor supongo que está al irritar la cápsula, si esta cápsula está con anestesiada y no la tocas directamente, pues el paciente lo tolera bastante bien. La verdad es que sí, a mí me sorprende, pero es un procedimiento que está bastante bien tolerado. Aprovechando esta pregunta, aquí en el chat nos preguntan ¿qué ansiolítico y qué pauta de analgesia utilizáis para esto? Bueno, el diazepam, el mínimo creo que es 5, diazepam 5 miligramos, y analgesia depende del paciente, ¿no? Si el paciente no es alérgico, damos antiinflamatorios. Creo que damos enantio. Perfecto. Si el paciente no tiene algún problema, damos paracetamol intravenoso. O sea, pero yo creo que es mejor dar antiinflamatorios porque realmente al final del procedimiento hay una inflamación de la zona porque hemos quemado una zona, con una aguja gruesa y tal, y también nos va bien el efecto del antiinflamatorio. Perfecto. Vamos con otras preguntas. El doctor Pedraza tiene algunas. Nos pregunta que en los procedimientos de radiología intervencionista siempre se valoran las contraindicaciones. En el caso de radiofrecuencia de los tumores tiroideos, ¿cuáles son estas contraindicaciones que pueden haber? Bueno, un poco las contraindicaciones ya las que he contado, ¿no? Las contraindicaciones propias del equipo, ¿no? Que serían pues, pacientes con marcapasos o con objetos implantables eléctricos dentro del cuerpo, ¿no? Un DAI, un marcapasos, etcétera. Y la contraindicación esta de la cuerda vocal que os comentaba, ¿no? Que depende de dónde esté la lesión y el riesgo que tengamos nosotros de lesionar el nervio laríngeo. Si realmente es una lesión que es una adenopatía laterocervical, que el nervio te queda muy lejos, pues a lo mejor esta contraindicación específica no la tenemos que tener en cuenta. Por eso una recidiva en el compartimento central, que el riesgo de lesión del nervio laríngeo es muy alta, porque cuando es una recidiva ya no tenemos el triángulo si no existe, porque ya no hay tiroides y realmente no sabemos por dónde va el nervio, que en la cirugía también pasa, ¿no? El riesgo de lesionar el nervio laríngeo es muy alto. Entonces, en este caso sí se tendría que tener en cuenta si hay una lesión de una parálisis de una cuerda vocal, no lesionar el nervio contralateral. En estos casos también tiene su indicación la alcoholización en lesiones malignas. A lo mejor estaría más indicado hacer alcoholización de la recidiva cuando hay mucho riesgo de lesionar el nervio laríngeo recurrente. Actúa por otra técnica, ¿eh? No es como en la radiofrecuencia, que se produce muerte celular por incremento de calor. En la alcoholización de no lesiones sólidas es por necrosis coagulativa, etcétera, que también se puede llegar a tratar una lesión sólida. Perfecto. Otra pregunta. En estos procedimientos intervencionistas siempre es útil, ¿no?, tener estudios de coste-eficacia para poder implementarlos en la cartera de servicios y todo. ¿Conoces si en la radiofrecuencia de tumores tiroideos hay algunos estudios de coste-eficacia en relación a esto? La verdad, yo tampoco he buscado estudios específicos de coste-eficacia, pero así, si miramos entre nosotros, realmente la relación es muy buena. Sí que es verdad que la aguja es un poco cara, no sé si alrededor de 800 euros, depende del tipo de aguja y depende de la casa comercial, pero más o menos tiene este precio. Pero es un procedimiento ambulatorio, un procedimiento que el paciente tiene que estar como mucho 2-3 horas de observación en el hospital de día. No usamos anestesista, no usamos quirófano ni cama de hospital, con lo cual seguro que la relación coste-eficacia es mucho mejor que la cirugía. Claro, está claro que si un paciente es idóneo y se puede operar, aún a día de hoy la opción principal es la cirugía.
pero bueno, se empieza a usar como alternativa, ¿no? Y sobre todo en pacientes que ya he dicho, ¿no? Que no se puedan operar o que ellos no quieran operarse. Y aprovechando un poquito estos comentarios que hacías, ¿no? De que entre cirugía y esto, doctor Pedraza comenta que ahora con la información que tenemos, mucha gente pues ya puede a veces conoce, ¿no? Los procedimientos mínimamente menores invasivos, ¿no? Que la cirugía y todo, como estos que practicamos. Entonces, ¿tú crees que si la población conociera, estuviera más informada de esta radiofrecuencia de tiroides, haría más, ¿no? Solicitaría más radiofrecuencia que no cirugía? Bueno, este es un tema un poco controvertido que tenemos también con los endocrinos, ¿no? Hay gente que es muy pro radiofrecuencia y hay gente que no. A ver, la diferencia principal, ¿no? La cirugía tiene sus complicaciones, pero es verdad que cuando tú tienes un nódulo tiroideo o un bocio o algo que realmente te está dando problemas, si te operan, los problemas del tiroides, de los nódulos, se te resuelven. Es verdad que luego tienes que estar con tratamiento sustitutivo porque tienes hipotiroidismo, tienes que estar en tratamiento. Entonces, el tratamiento quirúrgico es más definitivo. El tratamiento con radiofrecuencia es un tratamiento que es para reducir los síntomas y básicamente el efecto compresivo, pero realmente luego tienes que ir siguiendo el paciente igual, tienes que hacer controles, pues los mismos controles que harías en un paciente con nódulo tiroideo sin operar. Claro, esto tienes que llegar a un equilibrio, ¿no? Si un paciente tiene mucha edad, no se quiere operar, pues es un tratamiento que es una alternativa buena, ¿no? No creo que sea o cirugía o radiofrecuencia, pero pueden ser un poco, no complementarios, pero si tú haces radiofrecuencia, esto no quita que tú no puedas al final terminar operando al paciente, ¿no? Si hay un crecimiento, realmente le aparecen otros nódulos que le produzcan clínica o realmente hay un nódulo que haya sospecha de malignidad. Con lo cual, yo creo que son cosas diferentes, que una te resuelve unos temas, pero tiene unas complicaciones y luego tienes que estar en tratamiento sustitutivo, y la radiofrecuencia es un procedimiento más bien tolerado, no tan invasivo, pero realmente no te resuelve, o sea, no te desaparece el nódulo, es básicamente para controlar síntomas. En el caso de las recidivas, pues realmente sí que, en este caso sí que realmente te puede ayudar mucho porque te puede llegar a curar de una recidiva si realmente podemos llegar a quemar toda la recidiva y las partes blandas de alrededor. Con lo cual, yo creo que está muy bien y que se puede usar como alternativa final. Y sustitutivo a la cirugía, yo creo que a día de hoy aún no, porque realmente, claramente no te resuelve el nódulo, te lo disminuye y te mejora la clínica, ¿no? Supongo que a lo mejor en la frecuencia en otras partes del cuerpo sí que realmente te llega a resolver el problema y a desaparecer la lesión. En el tiroides, como tenemos estructuras alrededor, como ya he contado, que se pueden lesionar, pues normalmente el objetivo principal en la patología benigna es reducir el tamaño, lo cual es, la limitación que tiene, ¿no? Bueno, poco a poco, tiempo a tiempo. Sí. Otra pregunta. El doctor Domínguez nos pregunta que si solicitáis valoración por otorrino previo al procedimiento para valorar las cuerdas vocales. Bueno, esto es una cosa que realmente el doctor Serras del Valle es lo que hace previamente al procedimiento. Incluso por eco mira la disposición de las cuerdas vocales para ver si realmente hay una parálisis o no de la cuerda vocal. Nosotros en pacientes sin antecedentes de cirugía ni nada realmente no lo hacemos. Y en pacientes que ya están operados o así, muchos de ellos ya vienen con afectación de la cuerda vocal. Como rutina no lo hacemos, la verdad, pero estaría bien poderlo hacer o al menos no tener conocimiento. Nosotros sí que, si pacientes tienen TAC y todo esto, lo tenemos reportado, pero un estudio sistemático otorrino previamente no lo hacemos. Perfecto. Doctor Pedraza nos comenta que, bueno, se sabe que hay sistemas sanitarios en que el tema de la ablación de estos tumores tiroideos pues está más implementado, ¿no? Como en Corea del Sur, que ya hemos dicho. En tu opinión, ¿cuáles son los motivos de esta diferencia y qué podríamos hacer en nuestro sistema sanitario pues, para realizar más estos procedimientos?
Sí, la verdad es que sí, no sé si os habéis fijado, pero muchos de los artículos, la mayoría son coreanos y de un doctor que es Baek, ¿no? Que fue el primero en implementar la radiofrecuencia, sobre todo en el tiroides. Yo creo que es un sistema sanitario un poco diferente. Realmente la incidencia de patología tiroidea en Corea es muy alta porque en su sistema de salud creo que se incluye de screening, una eco de tiroides en casi toda la población, con lo cual, si nosotros en nuestro sistema hiciéramos una eco de tiroides de toda la población, ahora tenemos trabajo, pues yo creo que no terminaríamos, ¿no? Porque realmente la incidencia de nódulos tiroideos en la población puede llegar a ser del 60% de nódulos a partir de una edad determinada. Con lo cual, ellos tienen mucha patología tiroidea. Entonces, yo creo que al tener esta incidencia tan alta de pacientes con patología tiroidea y mucha de ella, porque la mayoría de la patología es benigna, empezaron este procedimiento y realmente supongo que vieron que en un contexto de mayoría, ¿no?, patología benigna, que tampoco se puede operar a toda la población y que realmente era un problema de salud, empezaron a usar la radiofrecuencia. Y si nos fijamos, hay artículos del 2000, hace ya más de 10 años, ¿no?, que ya tienen una trayectoria bastante amplia en el tema. Entonces yo creo que es un poco que tuvieron un problema de salud, porque realmente si tenía muchos pacientes con nódulos tiroideos, incluso la incidencia de cáncer de tiroides también en Corea es como, más o menos, no me quiero equivocar, como 15 veces mayor que el resto de la población mundial, porque por este motivo, ¿no? Porque si tú vas a buscar nódulos o vas a buscar cáncer de tiroides, lo vas a encontrar, ¿no? Realmente. Entonces yo creo que tuvieran este problema de salud y encontraron este sistema de tratamiento más o menos poco invasivo y realmente es bueno, ¿no?, para intentar resolver el problema y no operar a todos los pacientes que realmente tengan un nódulo tiroideo. Entonces yo creo que un poco es el problema que tuvieron ellos y la solución que le dieron a este problema. Es mi impresión. Perfecto. Otra pregunta del doctor Pedraza. Dice que una de las indicaciones que has comentado en los nódulos benignos hiperfuncionantes es los que se han confirmado con gammagrafía, ¿no? Son una de las indicaciones. Sin embargo, también estos pacientes se puede hacer tratamiento con yodo 131. En tu opinión, ¿cuándo serían los criterios para hacer una terapia metabólica o radiofrecuencia? Bueno, mira, tuvimos un caso que quisimos hacer, al final no se pudo hacer por motivos que no eran médicos. Bueno, estaría indicado, claramente indicaciones de yodo, pero estaría indicado sobre todo, por ejemplo, en pacientes que ¿no?, o quieren, ¿no?, si tú haces yodo tienes que estar en un periodo, ¿no?, que pacientes jóvenes que, por ejemplo, chicas que quieren quedar embarazados, deseo gestacional, cuando haces yodo 131 tienes que estar en un periodo sin poder gestar, con lo cual, si el paciente tiene el problema del hipertiroidismo y quiere quedar embarazada en el caso de una mujer, entonces la radiofrecuencia sería una indicación también, ¿no? Radiofrecuencia, si se controla el hipertiroidismo porque hemos realmente ablacionado gran parte del nódulo, pues no hay ninguna otra contraindicación para no gestar posteriormente al tratamiento, ¿no? También en pacientes que a lo mejor por riesgo de que queden hipotiroideos secundarios al tratamiento con radioyodo, también es una alternativa, ¿no? Porque normalmente la radiofrecuencia va a quemar el nódulo. Si realmente se establece que hay un nódulo hiperfuncionante, que es ese nódulo el que está causando el problema, quemando el nódulo se resuelve el problema. El yodo lo que hace es tratar toda la glándula, ¿no? Entonces, en esos pacientes, ¿no?, que el yodo sería un poco contraindicado o que sería un poco, ¿no?, más problemático hacer el tratamiento con yodo, la radiofrecuencia estaría indicada, ¿no?, en este caso. Siempre es en casos en que el paciente no tolere el tratamiento que está claramente establecido, pues la radiofrecuencia es la opción que tenemos para tratar la lesión. Perfecto. Bueno, otra pregunta que tenemos, ya estamos terminando. Ana Hernando nos pregunta que si es necesario retirar el síndrome u otras terapias anticoagulantes que esté tomando el paciente. En caso que sí, ¿cuándo lo pueden reintroducir otra vez? Y por otra parte te pregunta que cuánto dura el procedimiento en global.
Vale. Sí, evidentemente, si el paciente está con tratamiento anticoagulante o antiagregante, se tiene que sacar el tratamiento porque realmente la aguja es 18 G, es una aguja que es bastante, bueno, relativamente gruesa, pero que el problema es que lo vamos moviendo muchas veces en el interior del nódulo y a través del istmo, con lo cual el riesgo de sangrado, si estás en una terapia claramente anticoagulante, es muy grande, ¿no? Y la reintroducción, la verdad es que nosotros no hemos hecho ningún paciente con tratamiento previo con síndrome, pero yo supongo que como cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? que retiran el síndrome, pues se reintroducen. La verdad es que no lo sé, no lo quiero decir porque realmente no sé cuándo se pueda volver a introducir. Pero bueno, sería como si fuera un tratamiento quirúrgico, ¿no? Se tiene que parar, no sé, los días previos y reintroducir cuando una vez ya se ha terminado el tratamiento. Normalmente lo hacemos cuando hacemos el procedimiento, aconsejamos al paciente que esté ese día y el siguiente en reposo relativo, con lo cual sería como un día y medio más o menos de reposo para evitar pues, que no hagan movimientos bruscos, o sea, relativo, vida normal, pero que no hagan movimientos bruscos del cuello para evitar que no se produzca un hematoma. Con lo cual es básicamente el día del procedimiento y el siguiente que tienen que estar un poco en reposo y ya está. ¿Vale? Y el procedimiento lo que dura es en función del tamaño del nódulo. Hemos intentado quemar nódulos un poco grandes, de 4,5 centímetros, de mayor tamaño. Entonces, cuando el nódulo es muy grande, más tardamos, ¿no? Porque como tenemos que hacer el moving shoot en intentar quemar todo el abanico del nódulo, si el nódulo es más pequeñito, pues vamos más rápido. Si es más largo, si es más grande, tardamos más. Más o menos como mucho hemos estado unas 2 horas durante todo el procedimiento, porque es que también más tiempo el paciente tampoco lo tolera, es que es mucho tiempo. Entonces, si vemos que el nódulo es muy grande y el paciente está cansado, vemos que a veces nos es un poco difícil porque entramos solo en un punto de entrada en la piel y a veces la parte superior e inferior del nódulo te queda relativamente lejos del punto de entrada. Lo que le damos la opción al paciente es hacer un tratamiento el día que lo hacemos y hacer posteriormente otro tratamiento a los 6 meses, cuando ya ha habido una disminución ya de todo el tamaño del nódulo, hacer otro tratamiento. Y eso lo hemos hecho en algún nódulo un poco grande, hemos hecho dos tratamientos para llegar a reducir como más el volumen del nódulo. Pero bueno, sí, más o menos una hora y media o así, más o menos. Y en todo momento no estás quemando, ¿eh? Lo que tardas más es en colocar la aguja, ver la aguja y asegurar que no haces lesiones alrededor, y en el momento de quemar realmente en lo global son como mucho 15-20 minutos, sumando Perfecto. todos los tiempos que vamos quemando. Muy bien. Bueno, en principio no tenemos más preguntas, tenemos felicitaciones, sobre todo al servicio de endocrinología y del doctor Xavi Serras también, que te felicita. Y nada, yo también felicitarte por la charla y por el trabajo hecho. Y nada, Salva, si quieres hacer algún resumen para terminar. Sí. Vale, muchas gracias, Xavi, por tu valoración. Bueno, increíble, Gemma, muy bien, muy bien. Y yo creo que lo que hemos aprendido es las indicaciones. A ver, la indicación claramente es un nódulo benigno que da problemas compresivos o estético, esa es la indicación. Pero también puede ser alternativa a la cirugía, tienes un tumor muy operado con recidiva, o bien, si en el caso de adenoma de paratiroides funcionante, o bien en un nódulo benigno y hipertiroidismo que no se puede hacer tratamiento metabólico. Esas son las indicaciones. Eficacia, hombre, sobre todo los tumores sólidos, las lesiones sólidas, laterales, y siendo consciente de que el efecto es un poco tardío, que a cabo del mes vemos la disminución de tamaño, ¿vale? Las claves, hombre, las claves es, trata, por un lado, hablar con el paciente, el efecto placebo y explicarle muy bien que lo sepa, y quizás ansiolítico. En tu experiencia quizás es lo que es clave, y después complicaciones muy pocas, 3% o menos de un 1,5. Por lo tanto, yo creo que todo esto hace que nos animes a que ofrecer a nuestros pacientes ese tratamiento. Por lo tanto, muchas gracias, Gemma, y lo dejamos ya aquí ahora. Y recordaros que mañana no hay sesión y que el viernes volvemos con Xavi Lladó para hablar de cuál es el futuro de la inteligencia artificial en todas las utilidades en neuroradiología. Gracias a todos y nos vemos el viernes. Vale. Adiós, buenos días. Adiós.